Muy buenas, gracias por acompañarnos en este día. Y me gustaría que vinieseis conmigo a las Escrituras en Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 22. Es un pasaje muy conocido, pero te animo a que no desconectes. Estoy seguro de que Dios tiene algo que decirte a ti, tiene algo muy importante que decirte hoy a ti y a mí. Versículo 18, repito, Mateo capítulo 4, dice: Iba Jesús paseando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a dos hermanos, Simón, también llamado Pedro, y su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron de inmediato sus redes y se fueron con él. Más adelante vi a otros dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que estaban en la barca con su padre reparando las redes. Los llamó y ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Me parece que en muchas ocasiones leemos la Biblia como si fuera un cuento, ¿verdad? Y damos rienda suelta a nuestra imaginación, la tenemos muy desarrollada gracias a Netflix, al HBO y a cantidad de películas y series que vemos, y nos recreamos en esa escena y vemos a ese Jesús, vemos a ese Juan, vemos a ese Pedro, y todo esto está muy bien introducirnos en la escena y verlo desde la imaginación. Pero quería preguntarte hoy, ¿y si en realidad la invitación que le hace Jesús a estos futuros discípulos es para ti y para mí? ¿Y si este pasaje, en vez de leerlo con los nombres de Juan o de Pedro, lo leemos con el nombre de Pablo o tu propio nombre? Así que quiero que en este pasaje, como te decía, que hemos leído tantas veces, hoy te sumerjas y como el propio título de la predicación indica, no seamos hoy pescadores en paro, sino Jesús hoy nos está invitando a ser pescadores de hombres. Así que yo me preguntaba cuando leía este pasaje, me preguntaba ¿por qué Jesús elige a pescadores? Jesús podría haber elegido a cualquier tipo de persona o a cualquier tipo de profesión, se podría haber centrado en eso. Sin embargo, se centra en pescadores en este texto. Y Dios me animaba, me impulsaba a pensar que Él no se fija en la profesión, sino en el corazón. Estamos en un mundo lleno de etiquetas, una sociedad que depende de si llevas un Audi o si llevas un Mitsubishi, eres una persona u otra. Depende de la cantidad de titulaciones que tengas en tu currículum, será mucho mejor o mucho peor a nivel social. Sin embargo, yo creo que Jesús no elige a los más preparados, sino que elige a aquellos que están disponibles. Y creo que en la Iglesia muchas veces hemos confundido esos términos. Pensamos que los mejores, aquellos que tienen las mejores capacidades, las mejores carreras, como decía, los que tienen mayor cantidad de dinero en sus bancos, son aquellos que son los llamados. Sin embargo, Jesús llama a los disponibles. Jesús llama a una serie de personas que eran piedras brutas, sobre personas que se podía trabajar y trabajar de verdad. Yo leo en Hechos 4:13, te pongo un ejemplo súper sencillo. En Hechos 4:13 dice: cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, que eran hombres sin cultura y sin instrucción, no salían de su asombro. Dios no está buscando a gente con grandes capacidades, que también es importante, no está buscando a gente con grandes conocimientos, que también es importante, sino a personas disponibles, a personas que dejan todo y dicen: yo quiero ir contigo, yo quiero seguir tu voluntad. Y me resulta curiosa la expresión de pescadores de hombres, y después me pararé un poco más hacia adelante, pero es curiosa la expresión porque en realidad, si yo comparo la expresión de pescadores o pescadores de hombres, digo, ¿dónde está la diferencia? En realidad, los discípulos iban a seguir haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo, pero con un enfoque totalmente diferente. Y quizás Dios hoy no nos esté llamando a otra cosa, sino a realizar cada una de las pequeñas cosas que hagamos en nuestro día a día con un enfoque totalmente diferente. Y creo que si le preguntas a la mayoría de pastores o a la mayoría de responsables, líderes de las iglesias, y le preguntásemos
¿Cuál es la pregunta que más veces te han hecho? Yo creo, sinceramente, que una de las preguntas que más se hacen en nuestro contexto congregacional es la pregunta de ¿cuál es mi llamado? Pastor, ¿cuál es mi llamado? Llevo años buscando, llevo años escuchando predicaciones sobre eso, pero no sé cuál es mi llamado. Y yo me voy a Marcos 16:15 y leo esto: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. A veces pensamos que el decir sí a un llamado es irse a una tribu perdida en Oriente, qué sé yo. A veces pensamos que tenemos que dejar absolutamente todo e irnos lejos y comenzar una iglesia en un pueblo desolado. Y todo eso está bien, y hay personas que están llamadas a eso. Pero a veces Dios nos llama a ti y a mí a comenzar por lo más cercano. Mira, se me viene a la cabeza el libro de Nehemías, y es curioso porque a veces pasamos detalles por alto. Y resulta que, como bien sabéis, Nehemías nos acerca un poco a la reconstrucción de la muralla. Y es curioso porque todo el pueblo pone su empeño, pone su corazón en la causa. Y si te vas, por ejemplo, al capítulo 3, ves como hay un reparto, por decirlo mejor, un reparto de qué colectivo o qué familia deben hacer qué. Por ejemplo, imagínate que digo, esta familia, la familia Rodríguez, tiene que hacer del kilómetro 1 al kilómetro 3 de la muralla. La familia Sancho tiene que hacer del kilómetro 7 al kilómetro 9. Imaginaros por un momento. Sin embargo, creo que este capítulo, por ejemplo, lo llevamos de muy pasada, lo leemos como si no existiera, ¿verdad? Pero si nos paramos, por ejemplo, en el versículo 30, para ser un poco más específico, nos damos cuenta que Dios llama a ciertas familias, en este caso, a reconstruir la parte de la muralla que tienen enfrente de su fachada. Puede parecer un poco, ¿qué me quiere decir con esto? Pero quizás Dios no te está llamando hoy a reconstruir 7 kilómetros de muralla, sino a comenzar por la fachada de tu casa. Quizás Dios te está llamando a reconstruir la relación con tu hijo. Quizás Dios te está llamando a reconstruir tu matrimonio, a construir un hogar de verdad. Quizás Dios te está llamando a eso. Así que cuando pienses en tu llamado, quizás tenemos que empezar a pensar en reconstruir la muralla, comenzando por nuestra fachada. No quiero desviarme mucho del tema, pero como decía, y volviendo a lo que comentaba anteriormente, hay una gran diferencia entre ser pescadores y pescadores de hombres. Y quiero preguntarte una vez más si en tu vida, cada pequeña cosa que hagas, cada acto, cada conversación, cada intención en tu corazón, tiene el enfoque que tenía Jesús. Y quiero en el texto extraer un poco el enfoque que da Jesús. Y mira, en el versículo 19, lo he repetido, pero quiero que lo volvamos a leer. Dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Mira, Jesús no dice: venid conmigo porque vamos a hacer grandes milagros. Lo podría haber dicho totalmente, y sería cierto. Jesús no dijo: venid conmigo porque vamos a dar grandes enseñanzas. No, tampoco lo dijo. Jesús tampoco dijo: venid conmigo porque vamos a destruir los fundamentos de la religiosidad. Tampoco dijo eso Jesús, y lo podría haber dicho perfectamente. Sin embargo, Jesús dice: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiero decirte? El enfoque de Jesús no estaba ni en los milagros ni en las enseñanzas, que también son importantes y llenan nuestra vida, pero no estaba en nada de eso. El enfoque de Jesús estaba en el corazón de las personas. A Jesús le interesaba poblar el cielo de almas arrepentidas. Y te pregunto si muchas veces, ¿verdad?, nos enroscamos y nos equivocamos en cuanto a lo que es nuestra relación con Dios. Pensamos que es simplemente una manera de vivir, que es simplemente el estar atentos a que ocurra cualquier milagro, pero Jesús pone el enfoque, y ese es el corazón del Evangelio, en las personas, en la salvación,
quiero preguntarte, ¿cuál es tu enfoque? Y hace poco fue la boda de mi hermano, David y Nora, y me invitaron ellos a compartir un poco sobre Jesús. Me invitaron a transmitir un mensaje puramente evangelístico. Había personas que en ese contexto no creían y pensaron los novios que era una buena oportunidad para poder compartir sobre Jesús. Yo recuerdo que compartí unos 9-10 minutos, básicamente hice una presentación de lo que era Jesús, de quién era Jesús y de por qué era importante tomar una decisión. Y recuerdo que cuando terminé la exposición, termina la ceremonia, se me acerca una chica y me dice: oye Pablo, quiero decirte que me ha encantado tu TED Talk. Yo no sé si saben lo que es una TED Talk, pero yo me quedé un poco impactado. Una TED Talk es básicamente, son una serie de charlas o de conferencias que se hacen alrededor del mundo en diferentes lugares, en diferentes zonas geográficas, donde invitan a personas de gran estima, donde invitan a maestros, a psicólogos, a médicos, a famosos, a personas que tienen gran relevancia social. Y desde esa posición envían mensajes muy motivadores. Y cuando yo escuchaba esa pregunta, más bien, cuando escuchaba a esta chica decirme que le había gustado mi TED Talk, yo me hacía esta pregunta: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre lo que estoy haciendo hoy aquí, compartiendo con vosotros, y una persona que está haciendo streaming? ¿Cuál es la diferencia entre compartir la palabra y una conferencia de los grandes directivos de Airbus? ¿Cuál es la diferencia entre lo que estoy haciendo aquí y los motivadores personales que llenan sus discursos de palabras y expresiones grandes y elocuentes para que te sientas hoy mejor? ¿Cuál es la diferencia? Y cuando yo me voy a la Biblia encuentro que la diferencia es el Espíritu Santo. Cuando veo en Lucas 3:22 y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, se está refiriendo a Jesús. Cuando yo veo la vida de Jesús y leo Lucas 4:1, Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. Mira, un predicador sin el Espíritu Santo, ¿cómo te lo puedo decir? No encuentro la diferencia entre eso y un motivador. ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia sin el Espíritu Santo y una comunidad de vecinos? Las cosas hay que decirlas claras, y es que necesitamos hoy al Espíritu Santo. Necesitamos impactar la sociedad a través del poder del Espíritu Santo y no a través de la persuasión humana, como decía Pablo, y no a través de palabras persuasivas, como decía Pablo. Y Tiel Arroyo, creo que lo conocéis mucho, este hombre comentaba una historia muy similar y dice que una vez terminó una de sus predicaciones, se le acercó un hombre y le dijo: yo te quiero en mi equipo. Dice: no sé si lo sabes, Itiel, pero tú puedes ser un gran vendedor, tú lo eres, tú eres un gran comunicador y te quiero en mi empresa. Resulta curioso porque Itiel Arroyo obviamente rechazó esta oferta, pero se hizo la misma pregunta que yo me hacía: ¿cuál es la diferencia? Y te animo a que también tú lo pienses en tu vida. ¿Cuál es la diferencia entre lo que estoy haciendo, entre cómo estoy viviendo y entre lo que tenemos ahí fuera? Y mira, quiero decirte que un vendedor va a cubrir tus necesidades temporalmente. El Espíritu Santo te va a cubrir siempre. Un vendedor va a poder quitarte una cadena, entiéndela como una necesidad, pero el Espíritu Santo es el que te saca de la cárcel y te hace libre. Así que no caigas en la trampa, no caigas en los mensajes motivacionales y elocuentes que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen a Jesús como centro. Y quiero que continuemos, y algo muy importante para no ser pescadores en paro es el conocimiento de la cultura y la persona. Y
Si me voy a Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, bueno, Hechos capítulo 17 en general es una gran exposición de Pablo, y si queremos aprender o queremos investigar sobre la evangelización, uno de los textos que más se recomiendan es Hechos capítulo 17. Pero me voy a centrar en una parte de este discurso magistral que realiza Pablo. Y dice en el versículo 22, Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: Ateniense, resulta a todas luces evidente que soy muy religioso. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido, pues al que vosotros adoráis sin conocerlo, a ese os vengo a anunciar. Pablo estaba en un contexto complicado, o sea, quiero decirte, estaba entre los más eruditos de ese tiempo, entre los más sabios, entre los que más conocimiento tenían. Teníamos a los estoicos por allí, a filósofos, a grandes filósofos que tenían sus pensamientos sobre Dios, sobre la estructura política, sobre la estructura social. Estaba dentro del Areópago, que es donde se reunía el consejo a la hora de tomar decisiones. Y yo me pregunto, si yo estuviese allí, ¿cómo arrancaría? ¿Cómo iniciaría yo la exposición y la presentación de Jesús? Y lo que ocurre es curioso porque Pablo, la estrategia que utiliza, es una estrategia que creo que como pescadores de hombres debiéramos utilizar. Pablo dice: mientras deambulaba, he visto un altar. Un altar que pone una inscripción que dice: al Dios no desconocido. No sé si te das cuenta de lo que está haciendo Pablo, pero Pablo toma un elemento cultural que todo el mundo conoce y a partir de ahí explica quién es Jesús. Es decir, Pablo dice: ¿sabéis qué es eso? ¿Conocéis eso? Todos los que estamos aquí conocemos esto, pues ahora os voy a explicar a Jesús. Pablo se introduce en la sociedad. Pablo se mete en las entrañas de la cultura griega para poder explicar a Jesús. Y creo que muchas veces nosotros pensamos que todo lo actual, todo el conocimiento de ahora, todo lo que tenga que ver con la novedad, todas las actualizaciones y noticias, no nos interesan, cuando en realidad pueden ser un elemento fundamental para poder compartir el Evangelio. Y ya no creo solo que sea importante a nivel social, que también lo es, y como digo, permíteme poner un ejemplo. Hace poco venía en BlaBlaCar en un coche y un chico comenzó a hablarme de que él trabajaba con criptomonedas, un tema socialmente muy aceptado, socialmente muy hablado. Y yo tampoco es que tenga grandes conocimientos, pero algo entiendo. Cogí ese punto de contacto, dije: ahora es el momento. Empecé a darle conversación sobre ese mundo, pero empecé a introducirme en su corazón poco a poco, viendo cuál era su necesidad. Al final del viaje descubrimos que él tenía una ansiedad, tenía una adicción con todo ese mundo, y a partir de ahí le pude presentar a Jesús. No me estoy poniendo como ejemplo, pero sí es un acontecimiento que a mí me marcó mucho. Y creo que ya no solo, como decía, el conocimiento de la cultura, sino también el conocimiento de la persona. Porque creo que en ocasiones caemos en el error, como pescadores en paro muchas veces, de llenar a las personas y compartir el Evangelio a las personas desde un estrado, usando grandes palabras, porque el sumo sacerdote descendió, y todo eso está muy bien, pero a veces desconectamos con las personas. Y cuando yo veo a Jesús con esa mujer del pozo, Jesús antes se preocupa por su corazón y después se presenta como Mesías. Fíjate, pero Jesús primero va a la raíz del problema. Jesús primero va a la profundidad de su corazón, a lo que a ella le duele, por lo que ella está atravesando, y a partir de ahí, conectando ese vínculo, se presenta como Mesías. ¿Y si nosotros, y si tú y yo, preguntamos a las personas a las que queremos evangelizar, antes de nada, cómo está? ¿Y si nos preocupamos por cada problema y después de eso, en su necesidad, les presentamos a Jesús?
Seguimos y me resulta curioso porque dice que ellos, en el versículo 20, ellos dejaron de inmediato sus redes y se fueron con él. El versículo 22 dice también, y ellos dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Quiero decirte, y quizás sea un giro en el mensaje que estoy ofreciendo, que no podemos seguir siendo pescadores de hombres con la red de pescadores de peces. Quizás esto parece un trabalenguas, pero lo que quiero decirte es que he visto a jóvenes, he visto a cristianos que han tenido un encuentro personal con Jesús, pero que seguían cargando cosas del pasado que no lo dejaban tener una relación personal con Jesús. Y cuando vemos que dejan las redes y dejan las barcas, ya no nos estamos refiriendo simplemente a una cuestión física, nos estamos refiriendo a una cuestión mental. Hay ciertas cosas que tenemos que abandonar en nuestra vida para poder decir, yo quiero seguirte, Jesús. Y parece que no entendemos en ocasiones que hay cosas que son incompatibles en tu vida con el llamado que Dios tiene para ti. Y yo eso lo he experimentado. Y hubo un momento en mi vida donde entendí que había algo que estaba mal, que a pesar de que yo quería seguir llevando mi red de pescador de peces, mientras yo quería seguir llevando eso, todo aquello me impedía seguir a Jesús, que me estaba invitando a ir con Él. Y me recuerda mucho al pueblo de Israel. Me recuerda mucho a un pueblo que físicamente había sido liberado, pero su corazón seguía en la esclavitud. A un pueblo que mientras se dirigía a la tierra prometida, su corazón y su mente seguían esclavizados a Egipto. Y te animo a que, aunque físicamente puedas estar en la iglesia, puedas estar sirviendo, puedas estar involucrado, aunque físicamente lo estés haciendo, también lo estés espiritualmente. Y de verdad puedas dejar atrás cada carga. Pero muchas veces, y quiero decirte algo que a veces se nos olvida, Dios va a demandar que dejes cosas que amas. Y quiero ponerte un ejemplo que personalmente fue para mí en un momento de mi vida. Dice en Génesis capítulo 22, es el sacrificio de Isaac. Es cuando Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo. Y presta atención porque dice, versículo 1 del capítulo 22 del Génesis, después de estos hechos Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó. Abraham, respondió Abraham, aquí estoy. Y ojo a este versículo, dice, Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tiene y al que tanto amas, a Isaac, dirígete a la región de Moría y una vez allí, ofrécemelo en holocausto, en un monte que yo te indicaré. Dios le está diciendo, toma a tu hijo, al único que tiene y al que tanto amas. Hoy Dios quizás te está demandando a ti que dejes aquello que tanto amas, que dejes aquello que aunque ames a rabiar, es incompatible con el llamado que Dios tiene en tu vida. Él sabe que lo amas, Él sabe que quizás tienes una relación, un vínculo con aquello que te está atando, pero Dios hoy te pide que lo dejes atrás para poder seguirlo. Y seguimos con los 2 secretos, así he titulado las siguientes 2 diapositivas, los 2 secretos de la evangelización. Y mira, la realidad es que no puedes hablar de alguien a quien no conoces. Yo estoy seguro que si a ti te preguntan por mí y no sabes quién soy, pues pocas cosas vas a poder decir de mí. Podrás explicarle a otra persona lo que has escuchado sobre mí, algo físicamente, pero no podrás ir mucho más allá. Y es imposible ser pescadores de hombres, es imposible ser discípulos de Jesús si no lo conocemos. Y la cuestión es que nos falta intimidad, nos falta profundidad. Psicoafirma, un grupo de psicólogos, justo dice esto, dice que la intimidad, según ellos la definen como la diferencia entre lo público y lo privado, y también intimidad significa profundidad.
Y en este texto que estamos leyendo, en Mateo capítulo 3, el venir conmigo implica mucho más que pasar un rato. Implica mucho más que pasar un sábado o un domingo en la iglesia. ¿Por qué? Porque imaginaros este texto y a Jesús diciendo, bueno, ¿queréis ser mis discípulos? Pues mira, lo que vamos a hacer es que vamos a quedar todos los días de 4 a 6 en esta barquita, ¿vale? Os doy unas enseñanzas, merendamos algo y cada uno para su casa, de lunes a jueves. ¿Os imagináis esa escena? Parece un poco de mentira, ¿verdad? Y lo es, obviamente, pero Jesús no les dice eso a los discípulos. Jesús demanda a los discípulos que estén con Él. Y estar con Él implica llorar con Jesús, reír con Jesús, comer con Jesús, dormir con Él, vivir con Él, soportar cada una de las cosas con Él, imitar cada pequeña cosa de Jesús. Y pensamos que una relación con Jesús es echar un ratito, es estar media hora, una hora, un par de horas en la barquita y para casa. Pero ser discípulos de Jesús, ser pescadores de hombres, significa mucho más. Significa estar a sus pies, es vivir con Él, es reír con Él, es llorar con Él. Así que te animo hoy a que lo conozcas, porque quiero decirte la última cosa sobre este apartado. No puedes enamorarte de alguien a quien no conoces. Y cantamos esa canción que me encanta, de yo quiero enamorarme más de ti, yo quiero enamorarme más de ti. Es imposible enamorarte de alguien con quien no pasas tiempo. A solas. A solas. Es la intimidad entre lo privado y lo público. Cerrando la puerta de tu aposento, postrándote ante Él y confesando y sintiendo, y riendo, y llorando, viviendo con Jesús. Y el segundo secreto es la oración. Y tengo que confesar algo que me avergüenza, pero la realidad es que hay ciertos temas que cuando se predican, o ciertos puntos que cuando se predica es como otra vez, ¿no? Si llevo desde pequeño escuchando sobre la importancia de la oración, si llevo desde pequeño escuchando predicaciones sobre la fe, ¿qué vas a contarme de nuevo, no? Pero te pido que no desconectes en este punto. Dios está trabajando mucho conmigo personalmente en la oración. Y creo que sin oración no hay buenas decisiones. Sin oración no hay iglesia. Sin oración no hay nuevas oportunidades. Sin oración no hay sanidad. Sin oración es imposible vivir una vida cristiana en integridad. Y sin oración seguiremos siendo pescadores en paro. Y yo me voy a la Biblia y leo en Daniel 6:10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando yo veo a David en los Salmos, Salmo 119, versículo 147, veo, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Cuando yo veo en Marcos 1:35 a Jesús, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Hemos probado orar de madrugada como lo hacía Jesús? Eso no, hombre, eso para otro. ¿Hemos probado orar durante horas? Sé que es más complicado. Quizás es más complicado estar horas orando que estar tocando en la alabanza. Pero hacemos como hacía Jesús, hacemos como hacía Daniel de orar 3 veces al día, hacemos como David que se anticipaba al alba y clamaba. Parece que nos queda muy lejos, ¿no? Eso para los que están medio locos y se ponen a orar por la noche o oran durante horas. Y quizás estamos estancados en el plano espiritual. Y yo te animo a que si eres una persona con hambre, una persona que dice yo quiero más de ti, comencemos a vivir la oración de una manera diferente, de una manera más radical, en el buen sentido de la palabra. Y hay un libro que me apasiona. He leído varios libros, obviamente cristianos, muchos, y hay uno que puedo decirte que es mi favorito, y es uno que recoge las biografías de los grandes líderes de la historia de la Iglesia. Y obviamente cada uno tiene su
sus maneras de ver a Dios, cada uno tiene ideas, unos más diferentes a otros, cada uno llevaba vidas diferentes, en países diferentes, en comunidades e iglesias diferentes. Pero resulta curioso que si tú buscas un patrón a seguir en cada biografía, como digo, ni es el país, ni es el conocimiento, ni es la profesión que podían llegar a tener. El patrón que se repite siempre en cada uno de ellos, en estos hombres de Dios, en estos hombres y mujeres de Dios, es la oración. Y te voy a hablar de 4 de ellos rápidamente, pero Savonarola fue un precursor de la Reforma entre 1452 y 1498. Nació en Florencia y resulta que este hombre impactó tanto en la sociedad que las personas empezaron a dejar de leer ciertos contenidos lucrativos, por decirlo de alguna manera, y comenzaron a leer sus sermones. Dice que la población comenzó a dejar las canciones típicas de la época, mundanas, y comenzó a cantar himnos a Dios. Dice que los niños cogían y pasaban por las casas y cogían aquellos libros que eran mundanos y todos aquellos instrumentos o todos aquellos utensilios o todos aquellos objetos que tenían que ver con lo carnal y lo llevaron a la plaza del centro de Florencia. Hicieron una pirámide de una torre de 20 metros y allí quemaron aquellas cosas. Impactó, este hombre realmente impactó en la sociedad. Dice que en sus sermones se escuchaba a personas llorar y arrepentirse. Y no estoy diciendo que tengamos que crear un espectáculo, no estoy diciendo nada de eso, pero sí estoy diciendo que a través de la oración, a través del Espíritu Santo, cosas ocurren, milagros ocurren, quebrantamiento es lo que necesitamos. Necesitamos impactar en la sociedad a día de hoy. Y este hombre incluso llegó a profetizar la muerte del Papa y del Rey al año siguiente, y así ocurrió. Y lo único que quiero decirte con Savonarola es que pasaba horas y horas y horas y horas orando. Y me parece que al menos yo, y no sé tú, quiero lanzarte la pregunta desde el amor y el cariño, pero quiero preguntarte si tú haces igual que hacía este hombre. Seguimos con Lutero, hemos escuchado muchas historias de él, pero Lutero se tenía que plantar delante de una de las más imponentes asambleas de autoridades religiosas. Después de publicar sus tesis, como sabemos, se tiene que enfrentar de lleno a la Iglesia Católica. Y en el curso de la Dieta de Worms de Carlos V, Lutero tenía que presentarse al día siguiente. Lutero al día siguiente comparecería en uno de los más complicados y tensos debates o asambleas religiosas, como digo. Y yo no sé tú, pero cuando yo tengo un evento importante al día siguiente, y más cuando requiere de mi capacidad intelectual de alguna manera, a mí me gusta dormirme mis 8 horitas, mis 8 o 9 horas, pero me gusta ir descansado a los sitios para poder rendir al 100%. Y Lutero, en vez de esto, lo que hace Lutero es pasarse la noche orando. Dice que cuando llegó a aquel concilio, Lutero tenía claro que la batalla espiritual la había ganado, y la había ganado por la oración. Charles Finney, en 1792-1875, es uno de los restauracionistas más importantes estadounidenses. Y este hombre dice que oraba cada día de 4 de la mañana a 8. También cuenta este hombre que estuvieron en una iglesia y que durante 13 años tuvieron un fuerte avivamiento. Pero dice que en un momento ese avivamiento parece que cesó. Parecía que todo aquello se había acabado, llevaban 2 semanas sin sentir aquel avivamiento que llevaban sintiendo durante 13 años, y era un sentir general. Dice que expusieron aquello en la iglesia y un hombre desde la última banca se levantó y dijo, llorando, entre lágrimas, dijo, cada sábado durante 13 años he estado orando por avivamiento, pero hace un par de semanas dejé de orar. La oración tiene poder.
si necesitamos avivamiento, que es lo que creo, dentro de la Iglesia, y no me refiero a la Iglesia de Chamartín ni a la Iglesia en Sevilla, si queremos avivamiento, comencemos plantando nuestras rodillas en el suelo, arrodillándonos delante del Padre, diciéndole que queremos más y más y más. Y Juan Knox, ya termino con este punto y estamos terminando, pero fue un líder de la Reforma en Escocia entre 1514 y 1572, y una de sus típicas frases, que quizás por eso te suena, decía: dame Escocia o me muero. Y este hombre, si te fijas, exactamente igual, se repite el mismo patrón. Pasaba noche y noche y noche orando. Y quiero terminar, pero creo que en ocasiones tomamos los mensajes de evangelización como una riña. Y creo que lo que he querido compartir, que primero quiero aplicar y sigo aplicando en mi vida cada día, no va en tono de riña ni en tono de lo estáis haciendo mal, sino todo lo contrario. Quiero hoy recordarte que tienes potencial. Quiero recordarte que eres importante. Y para eso quiero leer Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Quiero decirte algo que quizás llevas tiempo sin escuchar. Y es que eres importante, eres sal en la tierra. Y si la sal ya no sala, ¿quién va a salar? Creo que como iglesia, y repito, no es una riña, sino creo que es animarte y que pienses y reflexiones que eres importante, pero como iglesia a veces nos hemos perdido en egos y estructuras, en debates infinitos que ni los teólogos que llevan años y años y años estudiando y profundizando en la Biblia son capaces de ponerse de acuerdo. Ellos son incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones que nosotros queremos tratar. Y está bien, a mí me encanta ese tipo de debates y me encanta poder profundizar y darle vueltas y ver un versículo y otro. Pero parece que hay más debates sobre eso que bautismos en las iglesias. Parece que hay más teólogos subidos en barcas que pescadores de hombres rescatando vida. Y es por eso que hoy te animo a recuperar tu identidad. A recuperar tu identidad como individuo, como discípulo y como iglesia. Y que hoy podamos decir: Señor, quiero arrancar, quiero decir sí, quiero leer este pasaje y que cuando tú me digas venid conmigo, ven conmigo, yo pueda poner mi nombre. Y yo pueda decir: sí quiero, Jesús, sí quiero seguirte, con todo aquello que implica, con todo lo que cuesta, pero con todas las bendiciones que también acarrea. Te animo hoy a que no seamos pescadores en paro, sino seamos pescadores de hombres, que vivamos al lado de Jesús, que no vayamos a la barquita, como decía, para echar un par de horas, sino que vivamos una vida de discípulos. Así que voy a dejaros con una canción que creo que habéis escuchado, pero se refiere justo a esto. A vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Quiero que reflexiones, esta alabanza es una reflexión para todos nosotros, con el ánimo de animarte, con el ánimo de decirte que eres importante, con el ánimo de decirte que hoy Jesús te está invitando a algo más. Muchas gracias y bendiciones. Señor, gracias por este día, gracias porque tú eres bueno, gracias porque sabemos que tú hoy tienes algo que decirnos a cada uno de nosotros. Queremos poner delante tuya esta palabra que hemos recibido, Señor, y queremos decir sí. Queremos introducirnos en Mateo 3 y decir: yo quiero ir contigo, Jesús, yo quiero imitarte, yo quiero ser una piedra bruta. Quiero ser ese barro, Señor, que tú puedas moldear. Quiero vivir en la intimidad, quiero tener una vida fuerte en oración, quiero decir sí a tu invitación hoy y quiero ser pescador de hombres. Quiero decir sí al llamado que tú tienes a mi vida. Quiero comenzar a reconstruir la parte de enfrente de la fachada.
Quiero que tu evangelio se expanda y yo quiero ser parte de eso como un instrumento inútil. Te necesitamos, papá. Te necesitamos. Gracias por tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que nos salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila, pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin